Estamos en Encuentros La Gaceta y hablando de salud y la importancia de varios factores, sobre todo la divulgación, la información, la prevención en relación a varios temas sobre los que vamos a estar charlando en esta tarde acá, en este ciclo. Y voy a presentar a continuación, y ya les vamos a contar de qué vamos a estar hablando, a Juan Pablo Díaz Rearte, que es médico neurólogo y referente de esa área en el Sanatorio del Sur. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme en este espacio que es increíble. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a ir a una placa de presentación para que conozcan más al doctor. Juan Pablo Díaz Rearte es médico especializado en neurología. Es coordinador de la unidad de Telestroke del Sanatorio del Sur. Es desarrollador de Evasys, asistente virtual para el protocolo de ACV, en ventana para atención por guardia. Es diplomado en neuroinmunología. Es además aficionado a la programación y a las tecnologías de vanguardia. Bueno, acá tengo algo de información que es la que por supuesto circula en relación a los ACV, que es lo que vamos a hablar con el doctor, y es que cada 17 minutos aproximadamente una persona sufre un ACV en Argentina, ¿no? Exactamente, es el tiempo estimado en el que se calcula estadísticamente que puede estar ocurriendo un ACV. Por ahí, si queremos ampliar los números, sabemos que en Argentina hoy en día hay aproximadamente 45 millones de personas. Y la incidencia, es decir, la cantidad de casos nuevos anuales es de aproximadamente entre 1.500 a 2.500 habitantes cada millón. O sea que ese 2.500 o 1.500 yo lo tengo que multiplicar por 45 y tengo el valor de ACVs nuevos que se acumulan a los que ocurrieron en el año anterior. Y las edades disminuyen, ¿no? Según algunos registros. En realidad sí. Por un lado, por los factores de riesgo cardiovasculares que compartimos con por ahí los colegas de cardiología. El ACV es prácticamente un infarto como en el corazón, ocurre también en el cerebro. Y debido a los riesgos cardiovasculares que van en aumento hoy en día, por ahí al estilo de vida un poco más sedentario, el tipo de alimentación, se ha ido viendo en personas cada vez más jóvenes, personas con 30 años que ya tienen accidentes cerebrovasculares. Y bueno, y es una realidad que se viene en el futuro y que nos obliga también a abarcar nuevas estrategias tanto de diagnóstico como de prevención. Ya vamos a ir a esas estrategias porque ustedes han trabajado y han desarrollado puntualmente un sistema muy interesante, pero te quería preguntar, definime un ACV y qué genera justamente, por qué es tan riesgoso y es necesario primero estar informado sobre cómo actuar y acudir a los lugares específicos en ese momento. Bueno, el ACV es una sigla que significa accidente cerebrovascular, ¿sí? Y significa que por algún motivo que muchas veces es desconocido, otras veces se puede determinar, deja de llegar sangre al cerebro. Y puede ser porque se ha tapado una arteria o porque se rompió una arteria. Y eso es lo que nos da los famosos ACVs isquémicos, cuando se tapa la arteria, y hemorrágicos, que es el sangrado. Por ahí lo que uno escucha, el derrame cerebral, bueno, por ahí hace referencia un poco al ACV hemorrágico, ¿sí? Son los dos tipos de ACV que tenemos. Y es muy importante consultar lo más rápido posible, porque hay una frase que por ahí yo la aprendí durante mi formación como neurólogo que me quedó marcada, y es que tiempo es cerebro, ¿sí? Mientras más tiempo pasa y el cerebro no recibe irrigación, no recibe sangre, es mayor el número de neuronas que perdemos, ¿sí? Las neuronas son las células cerebrales, ¿sí? Y a diferencia de otras células, como por ejemplo las de la piel, las neuronas no se regeneran. Entonces, neuronas que yo perdí, neuronas que no voy a recuperar. Y eso va de la mano con la discapacidad o el déficit que después esa persona va a tener una vez que se ha producido el ACV. Entonces, si yo consulto lo más rápido posible, puedo tratar de salvar la mayor cantidad de neuronas posibles y por lo tanto reducir la discapacidad, que es lo que más preocupa. Se estima que el 70% de los ACV producen discapacidad y la mayoría de estas personas son personas activas laboralmente. Exacto. Entonces tiene un impacto no solo en la persona y en la familia, sino que tiene un impacto socioeconómico muy importante. Y por eso es importante actuar a tiempo, ¿no? Ustedes en el Sanatorio del Sur han trabajado con un asistente digital virtual, que me gustaría que nos cuentes de qué se trata y cómo funciona Evasys, así es, ¿no? Evasys, sí. Evasys significa Evaluation System, en realidad. Es una aplicación que actualmente se ejecuta en una tablet que está
disponible 24/7 en el servicio de guardia del sanatorio, ¿sí? Lo que hace esta tablet, cuando llega un paciente que tiene sospecha de ACV, guía al médico de guardia en un protocolo, ¿sí? Que ya está estandarizado en pacientes que están en una ventana terapéutica. ¿Qué significa ventana terapéutica? El tiempo que yo tengo desde el inicio de los síntomas hasta que yo lo puedo tratar. ¿Cuánto ¿sí? tiempo es ese? Es variable, pero yo diría que el dato más importante son las primeras 3 horas. Dentro de las primeras 3 horas es donde yo tengo la mayor posibilidad de procedimientos de tratamiento, ya sea la trombólisis, que es lo que buscamos hacer en el sanatorio, o la trombectomía, que por ahí es una solución un poco más invasiva, ¿sí? Pero que bueno, están disponibles las 2 hasta las 3 horas. Mientras yo voy avanzando el tiempo, por ahí voy perdiendo la trombólisis, me queda solo la trombectomía. Entonces, para no complicar por ahí con tanto tecnicismo, lo importante es saber que las primeras 3 horas son las fundamentales. Ahí te quiero hacer un alto y consultarte primero y situarnos, ¿no? Uno está en casa y está con un familiar, amigo, y vemos que está pasando algo diferente, ¿no? Por ahí, ¿qué es lo que tiene que llamar la atención? ¿Qué tiene que llamar la atención y qué tengo que hacer? Perfecto. Existen muchas escalas para sospechar un ACV. Y un ACV lamentablemente tiene muchísimos síntomas. Imagínense que pueden ser distintas partes del cerebro. El cerebro tiene muchísimas funciones, por lo tanto puede haber muchísimos síntomas distintos. Pero se han desarrollado escalas. Y hay unas escalas que se llaman prehospitalarias. Es decir, que son las escalas que se aplican antes de que la persona llegue a un hospital. Y son escalas simplificadas y validadas que son muy simples de aplicar y que tienen mucha sensibilidad, es decir, que detectan a la mayoría de los pacientes que pueden estar cursando un ACV. Y yo creo que es lo más importante, e incluso Evasys, que es el asistente que habíamos hablado, realiza estas escalas para ayudar al médico de guardia a sospechar o no de un ACV inicialmente. La escala que más nos gusta prehospitalaria es la escala de Cincinnati, que consta de 3 pasos que son muy simples. A ver, ¿sí? ¿nos mostrás? Les muestro. El primer paso es pedirle al paciente, a la persona, que sonría, ¿sí? Nosotros buscamos que muestre los dientes, le decimos, muestre los dientes. Por ahí uno le dice sonría y por ahí no funciona. Yo lo que más me funciona es decir, bueno, muéstreme los dientes, y yo por ahí también le hago para que me imite, muéstreme los dientes. La simetría facial es lo que yo busco. Si yo veo que el paciente se ríe y veo que más de un lado que del otro, bueno, eso ya es un positivo en la sonrisa, ¿sí? Después está el movimiento de los brazos. Le pido a la persona que extienda los brazos hacia adelante y los mantenga. Podemos contar hasta 10 segundos, 5 segundos y mantenga. Y yo tengo que ver la simetría también, lo mismo que pasaba en la boca. Por ahí, cuando hay una focalidad, un brazo empieza a caer lentamente. Quizás la persona lo puede levantar el brazo, pero el problema está cuando lo tiene que mantener y ver que va cayendo lentamente, ¿sí? La simetría en los brazos, importante también. Y por último, el lenguaje, ¿sí? Le pregunto cosas simples, nada complejo. ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde estamos? Le muestro un objeto, ¿sí? Eso se llama evaluar la nominación, si puede nombrar algo. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Por más que sea tonta la pregunta, me ha pasado muchas veces que me dice, doctor, una lapicera sirve para escribir. Claro. Bueno, yo lo entiendo, pero es importante que usted sepa y pueda hacerlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo positivo una de las 3 cosas, importante saber que no tienen que ser las 3 cosas, yo ya tengo que sospechar que es una ACV. Con Asimetría una fácil. de las 3, ya está, se considera escala Bien. Cincinnati positiva y tiene que consultar, ¿sí? Preferible que consulte por una parálisis facial periférica, por ejemplo, que es otro tipo, no importa, pero ha consultado y estamos tratando de encontrar algo que potencialmente puede dejar una discapacidad, ¿sí? No importa si somos exagerados, la escala está diseñada justamente para que no se nos escape nadie. Y ahí hago una consulta, porque uno imagina remotamente de que en todas las guardias y los servicios médicos hay profesionales preparados para asistir ante un ACV. Y eventualmente esto no ocurre, ¿no? Hay lugares puntuales, por ejemplo, Sanatorio Sur, que está preparado para eso, el Hospital Padilla incluso, ¿no? Sí, yo creo que el Hospital Padilla es pionero en esto. De referencia. Sí, totalmente. Exacto, de referencia. Sí. Yo vengo de ahí el servicio de stroke. Tiene la gran ventaja del hospital que ofrece un neurólogo de guardia activo, o sea, está el neurólogo en la guardia y está entrenado, capacitado, tiene a disposición todas las herramientas, el tomógrafo, el resonador, y puede evaluar al paciente en el momento, solicitar el estudio y hacer el tratamiento. En el caso del Sanatorio del Sur, nosotros hemos optado por una modalidad de telemedicina que se llama. Entre las funciones que tiene Evasys, además de la detección y la sospecha, además ejecuta un protocolo en segundo plano que hace enfermería acerca de qué tiene que ir haciendo, cómo colocar una vía periférica por si hay que hacer un estudio específico, qué puntualmente va a revisar del paciente mientras el médico
dispara, decimos nosotros, lo que se llama la llamada telemedicina. El enfermero va realizando sus tareas y el médico tiene un botón en Evasys que llama al médico neurólogo en ese momento y establece esa comunicación directa, sin demoras, entre el médico de guardia y el neurólogo junto con el paciente y el familiar, porque no siempre los pacientes con sospecha de ACV pueden comprender o entender, entonces también nos acerca al familiar en ese momento para explicar qué está pasando y en caso de que el paciente sea pasible de tratamiento, explicar riesgo, beneficios, sacar unas dudas en ese momento, todo mediante la tablet que es móvil. El sanatorio adaptó su red, entonces la tablet se moviliza con el paciente al tomógrafo, se moviliza con el paciente de la terapia, entonces no estamos perdiendo tiempo por ahí en eso de a ver qué hacemos, qué no hacemos, todo va corriendo en simultáneo con la tablet que se va acompañando al paciente. Siempre teniendo en cuenta esto que decías recién de esta ventana. Exactamente, el tiempo es cerebro. Mientras más rápido, hay muchos tiempos para medir la eficacia, o más bien la eficiencia de este tipo de tratamiento. El más importante es el tiempo puerta-aguja, que se llama, que es el tiempo en el que el paciente cruza la puerta del establecimiento hasta que la aguja se referencia el tratamiento. ¿El tratamiento qué nombre tiene? Y hay diferentes tratamientos, ¿sí? Nosotros ofrecemos lo que sería la trombólisis, que consiste en colocar una medicación por una vía y esta medicación lo que busca es disolver el coágulo que estaría tapando la arteria, ¿sí? No siempre la vamos a ver, ¿sí? Porque eso nos exige que hagamos estudios un poco más complejos que nos pueden hacer perder tiempo. Lo que hacemos y lo que hacen todos los protocolos es una tomografía estándar, que es lo más rápido. Si la tomografía no tiene lesión de sangrado o no hay una contraindicación imagenológica, directamente yo lo trombolizo sin saber exactamente dónde está la obstrucción. Entonces este medicamento llega a donde está la obstrucción y trata de destapar esa arteria. A veces puede ocurrir que revierten los síntomas en el momento, a veces no revierten en el momento, pero el valor de la trombólisis está fundamentalmente en el pronóstico, ¿sí? En las escalas que se miden meses después. Ahí se ve el real beneficio y la reducción de la discapacidad. Vos decías, lo revierte en el momento. Dame un ejemplo. ¿Te ha tocado trabajar me ha tocado en situaciones mucho, por ahí es muy donde... emocionante verlo, es algo que uno no se imagina, porque uno piensa en el ACV, muchas personas le preguntan qué piensa del ACV y dice, bueno, le ha dado un ACV, ya está. Claro, no hay que hacer, no hay nada que podamos hacer. Pero hoy en día tiene tratamiento. El mayor problema es que no toda la gente sabe que tiene tratamiento, entonces no consulta a tiempo o no le da la importancia al tiempo. Pero me pasó de ver pacientes que llegan hemiplégicos, es decir, que no mueven absolutamente nada, brazo, pierna, o por ahí afásicos, no pueden hablar, y resulta que en la trombólisis generalmente demoramos 1 hora en hacer el tratamiento dependiendo de la disponibilidad del fármaco. Algunos que se pasan en un bolo, es decir, una sola inyección, y otros que se pasan por bomba de infusión. Y me pasó muchas veces en el que es por bomba de infusión que uno está esa hora a la par del paciente revisándolo y ver cómo de repente el paciente que tenía la mirada desviada para un lado, no movía nada, empieza a centrar la mirada, se empieza a conectar, empieza a hablar, o de repente uno le dice, levanta el brazo, levanta la pierna, lo levanta. Es muy impresionante. No siempre pasa en el momento, ¿sí? Pero sí está demostrado y sí se ve que durante la rehabilitación los pacientes que son tratados tienen muchísimo mejor pronóstico y menos discapacidad. Y me gustaría consultar también el tema del uso de la tecnología, ¿no? Que acá viene a ser, en este caso, lo novedoso, lo disruptivo, o no sé si disruptivo, pero de alguna manera es una herramienta muy funcional para el médico, para la urgencia, para el apuro en situaciones como esta, ¿no? Sí, en realidad el objetivo de Evasys originalmente fue identificar la ventana y nada más, pero en medida que se fue desarrollando, por ahí el médico de guardia no está capacitado, o por ahí le tiene mucho miedo a la patología neurológica. Claro. Entonces lo que hace Evasys reemplaza por ahí ese algoritmo que uno lo tiene pegado en la pared para que uno lo vaya siguiendo, y lo que hace es hablar, le dice hagamos esto, hagamos lo otro, pone texto, pone imagen, es el equivalente, lo llamo yo, al DEA, el desfibrilador, ¿sí? Claro. Es muy parecido, habla, acompaña, da instrucciones, obviamente no reemplaza y nunca va a reemplazar al médico de guardia. Lo que hace es simplemente dar la tranquilidad de que el protocolo se está haciendo, de ir siguiéndolo, y cuando es necesario dispara la telellamada al especialista para que tome la posta y continúe con el médico de guardia atendiendo al paciente mediante la telemedicina. Y además reducimos ese tiempo de latencia que puede haber entre que se notifica al médico neurólogo y llega al centro.
Evasys eso lo anula, porque directamente es la telellamada que para stroke está validado y se hacen las escalas así. Se ve las imágenes mediante un PACS de manera remota y uno toma la decisión con el paciente y con el familiar cara a cara, explicando los riesgos y los beneficios. Bueno, para ir cerrando me gustaría por último una conclusión en relación a esto que está presentando justamente Sanatorio del Sur y la importancia de prevenir, de estar muy atentos, de informarnos. Bueno, esto viene muy bien, esta charla, para que la gente pueda estar al tanto. Yo creo que lo más importante de esto y el mensaje que tiene que quedar es que la ACV tiene tratamiento, podemos reducir las secuelas y por lo tanto la discapacidad, y lo importante es sospecharlo. La escala Cincinnati, siempre recordar, sonrisa, los miembros superiores, el lenguaje. Si una de las 3 cosas está fallando, hay que consultar, ¿sí? Porque tiempo es cerebro. Yo creo que es la frase que tiene que marcar por ahí un poco la entrevista. Doctor, un placer. Gracias. No, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Seguimos con más Encuentros La Gaceta.